184 de, entonces de lo que sería la guía vieja. Claro. Entonces, déjame que ya voy ya al aula y lo busco ahí porque alguien me lo había mandado. Ah, no, creo que subí la guía también, así que debería poder ir desde Vía Drive. Sí, está en el Drive. Mm. Y lo veo todas las cosas y ya está. Mm, Campos. Ya no he encontrado las guías, ¿no? Sí. BSP, 180 y pico, ¿me dijiste? Sí, el 184. Ciento y pico. 182, 183, 184. Entonces, dice lo siguiente el problema. Una espira rectangular tiene una cierta cantidad de resistencia. Espera que lo... Esperen que me lo vi mal. Así. Ahora sí. Lo pegamos y comparto la pantalla y todo. Entonces. mm, Profe, te hago una pregunta, además de el jueves es presencial, ¿no? el jueves sería presencial. Va a estar Emma porque a mí me invitaron a una actividad en una actividad Bitcoiner y entonces va a estar Emma eh, dando la clase así, seguramente, Bárbaro. En Lugano, en en la lugar. sede de Lugano. Yo Bárbaro. creería, o sea, va a haber que estar atento directamente Sí, a ver qué pasa. claro, ¿viste? Porque básicamente estamos atados a si hay luz y electricidad. Yo creería que con la baja de temperaturas no va a haber problemas y que con eso eh, sí o sí debería poder hacerse las actividades sin ningún tipo de problemas. Pero sí, yo a lo sumo monitorearé el martes a ver si hay actividades, ¿viste? Miércoles y ahí lo terminamos de decidir, sí o sí. Bárbaro. Entonces, es el problema que planteó Agustina, que dijo lo siguiente, es una espiral rectangular tiene una cierta cantidad de resistencia, tenés las dimensiones geométricas, está siendo inducida a una cierta velocidad v constante en un espacio más grande y que tiene un campo magnético uniforme, la parte de la geometría te da, o el esquema te da la dirección del campo magnético, ¿sí? Y entonces te dice el flujo a través de la espira en función del desplazamiento. ¿Es eso lo que vos tenés? Sí, 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 sí. Entonces, eh, A es 4 y D es 5, o sea que igual está mal hecho, o sea, está mala escala, digo yo, ¿no? Mirando un poco el Sí, gráfico. está medio rari. Está medio raro porque A es más chico que D, o sea que vas a tener un espacio, un tiempo o una posición en donde esté todo inmerso directamente tu sistema. Entonces, te pide dos cosas, el problema te dice el flujo de la espira en función del desplazamiento y la FEM directamente. O sea, esto es sencillo, si vos construís tu flujo en función Sí. de X, ya automáticamente te queda, después lo menos derivás eso y ya está, ¿no? O sea, en verdad en función de X, sí, pero lo vas a tener que menos derivar, vos cuando lo derives te debería aparecer el tiempo, ¿no? Sí o sí. Sí, a mí lo que me complicó fue la FEM inducida. O sea, eso Y fue lo que más o menos, oh, porque al darme la velocidad constante no sabía, porque viste que la derivada del flujo de B sobre la derivada del tiempo, yo las derivadas las puedo plantear como que tengo, o sea, la puedo plantear como la velocidad, ujú. pero al ser constante no sabía si poner una B constante o si trabajarlo distinto. Y como para practicar esas habilidades, ¿querés explicar, ya que vos dijiste que la parte que tenías complicada es la B, ¿querés explicar lo que hiciste en la parte A como para entender bien? No eh, sé si lo hice bien, porque no, como no bueno, tiene las pero, respuestas, dije, bueno, no, no, bueno, en eso seguro, pero chequemos a ver qué es lo que hiciste en la parte A, a lo sumo reformulamos esa parte primero también.
Sí, pues también, bueno, igual también tenía dudas, porque yo planteé que el flujo de B era el campo, o sea, yo sé que el flujo de B es lo puedo plantear como la integral del campo magnético por el diferencial de superficie. Correcto. B por diferencial de S, ahí tendrías tu flujo magnético. Claro. Y el diferencial de superficie sería, o sea, si integro el diferencial de superficie para sacar la superficie de un rectángulo es base por altura. Claro, serían pequeñas tiras, ¿sí? Claro, Que tenés con un un diferencial de X, porque de es lo que no X. sé. Sí, igual yo creo que sí, seguramente este es el diferencial de X. eh, y también tendrías, o sea, y tendrías esta L que sería tu parámetro, Sí, ¿no? Parte de tu sistema. Sí, pero me parece que lo más interesante de esto tal vez no sea esto, porque esto es el de X lo integrás entre abajo y arriba y X lo integrás entre... ahí eso es lo que... Bueno, si lo mirás desde los límites de integración, tal vez sí. ahí sí sea interesante entender, viste, desde dónde hasta dónde... Hay alguien que tiene el micrófono que es un cable que le está haciendo ruido. Mm, si lo planteas así, tal vez tiene sentido de entender los límites de integración, ¿viste? Si no, la otra opción es decir, es la superficie, porque vos vas a tener que toda esta superficie te va a quedar inmersa dentro del campo y ver cómo haces para entender el movimiento de esta superficie adentro de tu sistema. Sí, Porque si vos lo pensás al problema, vas a tener tres momentos distintivos, vas a tener un momento distintivo en donde si tu X es menor que D, por decirlo así, ¿sí? sí, Suponete que inclusive pusieras el sistema de referencia así, que sería lo más interesante y lo más interesante, lo más sencillo de parametrizar, ¿correcto? Si claro. X es menor que D, ¿cuánto vale el flujo? Y si X no valdría cero, si X es menor que D. Sí, pues sí, sí, Claro, aunque sea una pregunta sí, sí, recontra sí. pava, yo lo ustedes es para ir Claro, esforzando a ver qué es lo que fueron haciendo. Después, después tenés si tu X está, o si tu D está, si parte de tu sistema está inmerso adentro de este campo magnético, ¿correcto? Entonces, sí, si vos lo mirás acá, la superficie que vos tenés inmersa dentro de ese campo, vos lo único que tenés que plantear es esta distancia, ¿no? Que esta distancia vos la podés llamar X, ¿sí? Pero si tú, mm, que es una función del tiempo, ¿sí? Básicamente claro. porque es un movimiento, un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que básicamente lo podés escribir a esto como B por T, Ah, ok. ¿correcto? Este, y entonces, en este caso, X tiene que estar sí o sí para que te suceda esto, tiene que ser mayor que cero, ¿sí? Si X es menor que cero, quise decir acá, ¿no? Esa sería la correcta expresión. Sí, X tiene que ser mayor que cero y acá tiene que ser menor que D, ¿sí? sí, Tu posición. Y entonces vos acá ya podés escribir el flujo magnético de esta parte de tu sistema, ¿sí? Como simplemente el campo magnético B por la superficie que vos tenés inmersa, que la superficie que vos tenés inmersa es la longitud multiplicado por la velocidad y el tiempo. claro, a mí me había olvidado de esa relación de que X lo podía plantear entre como la velocidad por el tiempo, entonces cuando quería plantear la GEM, ya la velocidad, aunque sea constante, no sabía dónde ponerla. Claro. O sea, ahí Después está. tenés un lugar más, ¿sí? Que básicamente, después esto lo menos derivás y lo derivás con respecto al tiempo y una avanzada. O sea, no es que es una avanzada, pero te queda simplemente la derivada de t, ¿viste? Que entonces es un menos uno eso, en la menos derivada, Sí, ¿no? La derivada es uno, pero con el signo negativo de Faraday-Lenz. sí, Después tenés el siguiente espacio que es cuando tu X está entre estos límites, que es, ya está todo inmerso, ¿correcto?
tu distancia, tu X, o sea, X es mayor que A, ¿sí? Y es menor que D. X es mayor que A y es Claro, menor que D. ¿Por qué digo esto? Mayor que A y menor que D, te queda algo así. El campo magnético está en toda la región, ¿sí? Y, y tu cubo está todo inmerso adentro de, de tu, de tu campo, de la región con campo magnético. ¿Cuánto vale el sí. flujo magnético acá? Entonces, en este caso. Y ahí vale el campo magnético por que sería el área que sería L por X. ¿Estás segura? L por. Diferencial de X. No, O L por B de T, tipo B por T, no. por así. Si yo le pusiera por X, vos podrías. Por A. ¿No sería por Claro, A en este caso? sí, Claro. porque si vos, esta es tu posición X que nosotros estamos parametrizando. Si lo multiplicás por X, estás contabilizando esta región del espacio que no está inmersa, ¿sí? Adentro Sí. del flujo directamente. Es solamente B por A, que es toda la geometría, ¿no? B por L por A. ¿Cuánto vale la FEM en este caso de este sistema? Esto sería en función del tiempo, si querés, ¿no? O sea, no depende del tiempo en este caso. ¿Cuánto vale la derivada con respecto a T de esto? Eh, Cero. la derivada con respecto a... ¿No Cero. sería menos? No, Cero, claro, porque no tengo T, claro. Sí, es sería cero. constante, es un parámetro constante y entonces, como tenés un flujo que es constante, no varía con respecto al tiempo. Bárbaro, claro. Alguien lo dijo eso recién ahí, creo que fue Axel, si mal no recuerdo. O sea, la FEM en esta región del espacio te vale cero. Y después tendrías la última parte de tu problema, ¿sí? Que sería cuando vos tenés la distancia D, que sería la región del espacio, y cuando vos tenés tu sistema que empieza a salir. En este caso, ¿sí? Tu parámetro X tiene que ser más grande que la distancia D, que es hacia donde vos estás trabajando. Y en este caso, parametrizar el flujo magnético, no sé si es, o sea, puede ser que te lleve un poquitito más de trabajo, pero tu flujo magnético va a valer el flujo inicial, que es todo este parámetro que vos tenías, porque la espira sale de una región del espacio en donde estaba toda inmersa y entonces tenía todo un flujo magnético inicial, o sea que vos tenés todo este flujo que estaba, y después le tenés que restar, ¿sí? El flujo que va perdiendo a tu sistema. Entonces, lo que te conviene hacer o lo que podés hacer es empezar a trabajar solamente con el área. Si yo quiero restarle el área que va perdiendo, el área que va perdiendo esto, los voy a mutear a todos, solamente listo. Así después, mute. Listo. El que necesita hablar, lo hace ahí, se desmutea nomás. Entonces, si vos solamente querés ir sabiendo cuál es el área que vas perdiendo área en función de la velocidad. O sea que sería el área total que vos tenés, ¿sí? Menos lo que sería el área que vos vas perdiendo, que sería menos L por B por el tiempo T. Y haces esto, es lo que vos vas teniendo de flujo magnético en esa etapa. Si vos haces la derivada de esto, te conviene, bueno, te queda positiva la derivada porque lo haces por dos partes. Este término inicial, la derivada vale cero, y después te quedaría B por todo este término, ¿sí? Y ahí te queda positiva esa derivada, ¿no? Para la FEM. Bárbaro, profe. Sí, sí, me falta, claro, o sea, lo había planteado como una parte solamente del problema, que es la de arriba, la de que cuando X Está ingresando. era, claro, pero me había olvidado que claro, hay que plantear todo, cuando ingresa, cuando está ahí, cuando, bárbaro. Y cuando Gracias. sale. Te conviene hacer Sí, como el trabajo mental también de hacerla. Hay varias cosas que podrías hacer, viste, ahí adentro de los problemas estos. Un montón cosas que podrías prestarle atención, que una cosa podría ser asociarlo a las FEMs de movimiento, o sea, lo que le pasa a tu problema en esta primera parte es que vos tenés la barra en movimiento, y si vos lo mirás en la barra en movimiento y el campo, a vos te queda que tenés una acumulación de protones en esta parte,
y te queda que tenés una acumulación de electrones en esta otra parte. Esa es la pila que vos tenés con la barra en movimiento, o sea, no es una pila, pero es la fuerza electromotriz de movimiento. ¿Sí? Después, cuando vos estás en esta condición, ¿sí? Que sería cuando vos tenés la barra entera, el rectángulo entero, ¿sí? En esta barra, que sería, en esta barra que vos tenés acá y en esta barra que vos tenés acá, la FEM de inducción vale 0. O sea, lo estoy diciendo cuando vos lo analizás con respecto a la FEM de movimiento, que lo podés ver también desde esta ecuación. La integral sobre una trayectoria del producto vectorial de la velocidad vectorialmente, el campo magnético B, y esto por un diferencial de L. Ahí en el CIAR-Szymanski hay un apartado exacto de esto que se llama la FEM de movimiento, que estaría bueno que le peguen una leída porque es bastante como interesante, ¿no? Como para entender los problemas desde varios ángulos, porque desde este ángulo lo vimos solamente desde el flujo y desde los campos, pero en este caso desde las FEMs. Cuando la barra está ingresada entera, en estos dos lugares es neutra, no hay FEMs inducidas, pero acá te queda un positivo, ¿sí? Y un negativo en la barra y el negativo en la barra de abajo. ¿Y por qué es 0 también la FEM inducida? No es que no se induzcan FEMs, sino que a lo largo de toda la trayectoria, ¿sí? La FEM inducida es 0, porque en esta otra barra, en esta y en esta otra barra, las FEMs se te inducen con la misma polaridad, y entonces cuando vos recorres una trayectoria entera, ¿cuánto vale la sumatoria de las diferencias de potencial o de la variación de potencial? 0, porque la FEM en esta barra vale B por L por B, todos los tres parámetros son constantes, el campo, la longitud y la velocidad, y en esta otra también vale exactamente lo mismo, vale B por L por B, y también entonces lo que te pasa es que te quedan 0. Y entonces, cuando vos estás en esta otra parte, al final, que estás perdiendo las FEMs, ¿sí? Perdón, que estás perdiendo flujo magnético, lo que te pasa es lo opuesto. Hay tres barras en donde no te ocurre nada de FEM, en esta barra y en esta barra no se te inducen tensiones, y la única que te queda es esta barra que te queda acá, que tiene tensiones, y por ende lo que vos podés analizar son los tres sentidos de la inducción de la corriente inducida. Si vos mirás esto con tu circuito eléctrico, ¿sí? Porque fíjate que tu circuito eléctrico te dice R igual a 16 ohm, ¿sí? No sé por qué te lo pide, porque después no te pide más nada, ¿no? Claro, no te pide, no te lo utiliza ese dato. Pero si vos tuvieras ese dato, si vos quisieras analizarlo, vos mirás este circuito eléctrico y decís, listo, la corriente eléctrica inducida tiene esta dirección, ¿sí? Por cómo es el positivo y que no hay ninguna otra FEM. Cuando vos estás parado en esta situación, también tenés la resistencia esa de 16 ohm, pero no hay corriente. ¿Por qué no hay corriente? Porque las dos fuentes están en oposición y y tienen el mismo módulo. Y entonces, en este caso, la corriente inducida que vos tuvieras, ¿sí? Vale 0. ¿Sí? Ya lo sabíamos porque la FEM valía 0 directamente, ¿no? La FEM total valía 0 en la trayectoria. Y en este caso que vos tenés acá, si usás la resistencia, tendrías la corriente inducida, tendría el sentido al revés. Y entonces, recordar la regla de la ley de Faraday, ¿sí? Que siempre dice la corriente inducida siempre tiende a equilibrar el momento electromagnético de tu espira. El momento electromagnético de tu espira, ¿sí? Es lo que sería la cantidad de flujo que vos tenés adentro de esa espira. Entonces, siempre la espira trata de reaccionar, o la FEM inducida, la causa no, el último de las fenomenologías, que es la corriente inducida, siempre lo que intenta hacer es tratar de mantener el equilibrio del magnetismo, la cantidad de magnetismo que vos tenés adentro de tu espira, el momento dipolar. Entonces, cuando vos estás introduciendo la espira adentro del campo magnético, el campo empieza a aumentar, o sea, el flujo magnético empieza a aumentar, y por ende la corriente inducida tiene que crear, ¿sí? Un flujo magnético que lo que esté haciendo es oponerse a la causa que lo está creando. La causa que lo está creando es el aumento de flujo, ¿sí? Esta velocidad que vos tenés ahí, ese movimiento, y fíjate que este flujo inducido, ¿qué dirección tiene en este sistema? ¿Agus?
Eh, para el flujo inducido no tendría que ser para el otro lado, como para contrarrestar. Claro, el flujo que vos tenés, el que está induciendo a la espira es hacia adentro. Y el flujo magnético inducido que vos tenés debido a esta corriente inducida es hacia afuera, sí o sí. Todas las cosas tienen que tener sentido, Sí, ¿viste? claro. Con respecto a nuestros, a nuestros problemas. Denme un segundito que le escribo esto. Después, cuando vos estás en esta situación, no tenés flujo inducido, ¿sí? Lo que nosotros decíamos en este caso, este sería el B inducido, y entonces tiene sentido de que si está aumentando el flujo, mi espira reaccione tratando de disminuir ese aumento de flujo. Lo mismo sucede en este caso, ¿no? Acá no tenéis ni aumento ni disminución del flujo, por ende mi espira, la reacción es no aumentar ni intentar de disminuir el flujo. Y en este otro caso, ¿qué dirección tendría el flujo? O sea, ¿qué es lo que está pasando primero? ¿Está aumentando o está disminuyendo el flujo? ¿Alguno? ¿Iván? ¿Cómo era el dibujo, profe? Estás en la situación, en esta última de las situaciones, que es la espira ya está saliendo de la región del campo magnético. ¿Está aumentando o está disminuyendo el flujo? Disminuyendo. Está disminuyendo. Si está disminuyendo el flujo, ¿qué es lo que debería hacer la corriente, el campo magnético inducido? Aumentar. Aumentar el flujo. Hacen la regla de la circulación de la mano derecha, y entonces fíjense que en este caso el flujo magnético original tenía esta dirección. ¿Sí? Este sería el B. Y mi flujo inducido, ¿sí? Debido a la circulación de la corriente inducida, también tiene exactamente esa misma dirección. ¿Correcto? La circulación de la mano derecha hace la circulación de la corriente con la regla de la mano derecha, y eso en el pulgar les queda directamente el campo magnético inducido directamente. Desde las tres formas que ustedes vean las ecuaciones de inducción eléctrica, inducción magnética, es una fenomenología, ¿no? Tenés un campo eléctrico dentro de ese conductor. Tiene que tener sentido el problema, porque la fenomenología es una. Si lo ves de los campos, si lo ves de la FEM de movimiento o desde la reacción de los campos inducidos, todo siempre te debería quedar con el mismo sentido, ¿viste? Los campos o los flujos o las corrientes inducidas o las FEMs de movimiento. ¿Algún otro problema que estén haciendo y que tengan ganas de revisar? Respecto a la fenomenología. Profe, yo me quedé con una duda de eso del ejercicio anterior. Entonces, en el circuito cerrado sería que tenemos una FEM inducida cuando el flujo varía. ¿En cuál de las tres situaciones estás pensando? Va, en general, o sea, en un circuito cerrado tendríamos una FEM inducida si el flujo varía, sería así. Claro, es lo que te dice la ley de Faraday-Lenz. Siempre que vos tengas, Claro. en verdad, vos podés tener una FEM inducida aunque el flujo magnético permanezca constante, que es el caso 2. El caso 2, vos tenés dos FEMs inducidas dentro de tu circuito eléctrico. Lo que te pasa es que el flujo, al ser constante a lo largo de todo ese movimiento, las FEMs tienen por eso lo expliqué también desde el lado para que no piensen que no se induce una FEM. Se induce las FEMs, pero cuando vos haces la sumatoria de las FEMs a lo largo de una trayectoria cerrada, que es la ley de Kirchhoff, te da cero ahí directamente. O sea, siempre que vos tengas un movimiento relativo de algún conductor con respecto a algún campo magnético, es que vos tenés FEM inducida. En el primer caso vos tenés el movimiento relativo de una sola barra, ¿sí? La barra que se nos está moviendo, que tenés un movimiento relativo del campo con respecto
a una barra es la barra de la derecha. En el caso de 2, que es cuando ya está completamente inmersa, tenés movimiento relativo de 2 barras, la barra de la derecha y la barra de la izquierda. Por ende tenés 2 de esas FEMs. Y en el tercero solamente tenés un movimiento relativo del campo con respecto a la barra, que sería el caso de la izquierda. Siempre que vos tengas esa condición de movimiento relativo de un campo con respecto a una barra, es que vos vas a tener una FEM inducida. Ah, está bien, sí, porque tenía esa duda, porque cuando era un circuito cerrado va porque el flujo varía, pero cuando teníamos solo una barrita, ahí como que ya no hay flujo que varíe. Entonces es por el movimiento relativo ese, de la Claro, FEM inducida. lo que siempre podés pensar cuando vos no tenés un circuito cerrado, pero sí tenés una barra en movimiento, es pensar un concepto que yo llamo la espira fantasma, ¿sí? Que el concepto de la espira fantasma es, vos tenés, suponete, una barra solamente y vos decís, bueno, tengo la barra y la barra está ingresando en una región que tiene un campo magnético, ¿correcto? Siempre que la barra esta se esté moviendo, ¿sí? Esta es su posición inicial, cuando esta barra se empieza a mover hacia adelante, vos lo que estás dejando hacia atrás es lo que yo llamo este área fantasma directamente, ¿sí? Que es toda esta área que vos tenés hacia acá atrás, ¿correcto? En verdad la parte de la región que va a estar con campo magnético sería solamente esta. Entonces, este concepto de la espira, ¿sí? Fantasma es lo que podés utilizar para cuando tenés es para cuando tenés solamente las barras en movimiento, para cuando querés deducir querés estar pensando si el flujo está en aumento, si el flujo está en descenso y no tenés un circuito completo y cerrado, siempre que vos tengas así como estaba esa ley de Drangos que nos reíamos de 2 objetos conectados entre sí y están solamente pueden estar en paralelo, siempre que vos tengas una barra solitaria en movimiento, siempre que se mueva, ¿sí? Siempre el flujo va a estar en aumento directamente, nunca una barra solitaria moviéndose por algún lado, su flujo va a estar en descenso, porque el flujo en descenso es una propiedad que vos tenés solamente de los circuitos cerrados cuando inicialmente se encuentran completamente inmersos dentro de un campo magnético, ¿sí? Lo mismo para el problema siguiente, ¿no? El problema siguiente de la guía, que sería como lo interesante como para que ustedes hagan, que es ¿sí? Es una barra, pero ahora en vez de estar en movimiento lineal, la barra va a estar en movimiento rotacional, ¿sí? Entonces, lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, este problema como desde los campos, o lo podemos ver también, lo podemos ver desde los campos, o lo podemos ver de las FEMs de movimiento. El problema se puede plantear de las mismas dos formas, ¿sí? Pero a veces la gente cuando ve una barra y está en movimiento y no está en movimiento lineal, me dicen, no, bueno, pero no entiendo cómo parametrizar el movimiento de la barra. Y entonces hay que aplicar siempre el concepto de la espira fantasma. Cuando vos tenés esta barra que está rotando con respecto a un punto sólido, a un punto fijo, que es en este caso este punto O que vos tenés acá, ¿sí? La barra va a estar dejando, ¿sí? La espira fantasma, el circuito cerrado, directamente hacia la parte de atrás. O sea, acá vos tendrías todo este sector circular que sería el área que tendrías que parametrizar de tu problema directamente. Ahí quedó un poquito mejor la espira circular. La espira circular no, el sector circular. ¿Se entendió ahí, Mauricio? Creo que era él. Sí, ahí un poco más claro. Gracias. De nada. Santi, Eric, Ariana, una cosa que no sé, pregunto ahí de lo que veo. No, profe, yo por mi parte no. Por ahora, nada. No tampoco, bro. Tenía una pequeña pregunta que era de uno de los cuestionarios, de los primeros, no me acuerdo bien cuál, pero que decía, bueno, había una espira cuadrada que primero empezaba fuera de un campo magnético y a una velocidad constante iba ingresando al campo magnético. Ajá. Y te decía, seleccione cuáles de estas opciones son correctas. Y una decía el área de la espira. El área de la espira no es
correctas, perdón. ¿Cuál de estas magnitudes son constantes? El área de la espira no es constante, porque está, o sí, porque no es como el área de la espira que está frente a, o sea, atravesando el campo magnético, Depende de lo va que... aumentando. ¿Te acordás el número de cuestionario? Uno de Corriente, los primeros era. Ahora sí, flujo magnético variable, imagino que debería ser. puede ser. Porque si estás el flujo constante, capaz que algunos de estos. No, este es usar una sola pregunta. Porque el área es constante, el área inmersa es variable, ¿no? El área. Claro. Ojo, en ese problema en donde vos tenés una espira que esté en movimiento, pero vos podés tener el problema, por ejemplo, hay muchos problemas en donde el área de la espira es lo que se achica directamente, ¿no? Entonces, si vos tenés un área de una espira que se va achicando o que se va agrandando, ¿sí? Ahí el área no permanece constante. Estaba buscando a ver si había algún... En finales, si ustedes miran dentro de la ejercitación de finales, hay de esos problemas en donde es el área, ¿sí? Lo que se va achicando directamente o agrandando. Por ejemplo, en este problema que hay acá, tendría que buscarlo, ¿viste? El otro problema. En este, que es una espira que está rotando, el área permanece constante. Después lo que te va cambiando es el ángulo entre el flujo y el diferencial de superficie, ¿no? En la figura no vina, y acá no, el flujo es lo que va variando directamente. Pero imagínate acá donde alguien te dice, mira, el área de la figura es pi por radio al cuadrado menos una constante por el tiempo. Y entonces te dice, el área, que sería básicamente que el área de tu espira se va achicando, ¿sí? Con el tiempo. O por ejemplo, no sé, tu espira a través de un golpe cambia, se achica directamente, se transforma a cero, ¿viste? Se comprime toda, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo que uno quiere decir, ¿no? Entonces, tenés que prestar atención qué es lo que está pasando nomás. Claro, bien a lo que pregunta. Claro. Ahí me parece que no Yo está. tengo un ejercicio así, ¿quiere que lo pase al Slack? Dale. Flujo magnético, corriente inducida, dirección. Habría que buscarlo ese. O sea, si querés una respuesta concreta, me parece que la pregunta tiene que estar, me decís el número y lo buscamos después. Pero creería que a eso estaba orientada la pregunta. Así, sí, ahí lo encontré y lo leí de nuevo bien y es el 5.1.6. Que dice, un bucle ingresa a un campo magnético, el cual la siguiente cantidad está cambiando. Claro. No, el área es constante. Si te dijera Claro, sí, es otra cosa. ¿Sí? claro. Claro, sí, porque el bucle sigue siendo el mismo, por más que esté, no sé, una partecita o entera dentro del campo magnético. O sea, si alguien te dijera, si hubiese una opción más acá que te dijera el área inmersa, el área del bucle inmersa dentro del campo magnético, eso está cambiando, claramente. Claro, pero entonces, si yo tengo que calcular el flujo, el diferencial de superficie es un constante, ¿Cómo, ¿o cómo? no? Que si yo tengo que calcular el flujo cuando está pasando a través del campo magnético, cuando integro el diferencial de superficie me queda constante, ¿o no? No, porque a ver, si vos estás pasando una espira, ¿sí? Y se está metiendo en una región del espacio en donde vos tenés un campo, ¿sí? El diferencial de superficie, la integración que tenés que hacer es la misma integración que hicimos nosotros. Acá te va a quedar una variable, porque vos vas a integrar este diferencial de X, ¿sí? Y suponete que tenés esta longitud, tu diferencial de superficie lo escribís como L, que es un parámetro constante, y el diferencial de X. Y entonces tu integral del flujo magnético, que te queda que es B por diferencial de S, B es constante, la longitud es constante, y lo que vos vas a integrar es el diferencial de X, ¿sí? Que es la integral entre, ¿sí? 0, que sería el parámetro que vos tenés inscripto, y este parámetro X que vos tenés ahí, que sería entre 0 y la parte X que está inmersa dentro de tu campo. Y entonces acá vos te queda que esta función de campo magnético, como una función de X, ¿sí? Te quedaría que tu campo depende de B por L y la posición que vos tengas. Mientras más inmersa, más X esté metido adentro de tu espira, más flujo vas a tener.
directamente, lo ves acá, B por L por X, constante, constante, variable. Ah, ok. Bien, gracias. Después, si vos menos derivás esto, ahí te queda la ecuación conocida de B por L por B, ¿no? Menos B por L por B. Claro, entonces, sí, cuando hay que calcular el flujo siempre es de la parte o sea, del área inmersa, no del área total. Exactamente, es siempre del área inmersa dentro de las espiras. Ok. Ahí Ignacio nos dio un problema, a ver si era el del final el que vos decías, No, ese fue de un parcial. de un parcial, dice, una circunferencia, ¿no? Tiene un radio, la fuerza electromotriz, espera. Una circunferencia plana de radio variable en el tiempo está ubicada en una región donde existe un vector de inducción magnética uniforme. Claro, y en este caso el problema es de un radio variable. Fíjate que el radio es una función del tiempo y entonces te dice determine la expresión del radio en función de tiempo. Esto es lo que algo así estaba buscando, ¿no? No sé, ¿lo quería hacer, Ignacio, o era simplemente demostrarlo de ejemplo de lo que hablábamos de un área variable en función del tiempo? No, no me había salido ese ejercicio, así que no Genial. quería mostrar nada. Alguno que no haya hecho algún ejercicio así, porque en general las tres los tres tipos así de ejercicios que hay de Faraday-Lenz son o usando el campo y el área va cambiando y entonces uno tiene que parametrizar cómo va cambiando, cómo se va metiendo el área dentro del flujo, ¿sí? Ese es uno de ellos. Después encontrar la polaridad de las FEMS con alguna barra en movimiento y calcular sus módulos o calcular con la corriente inducida si uno tiene el circuito, calcular la cantidad de carga. Son bastante sencillos las tipologías de ejercitación que hay. Eso con respecto a Faraday, ¿no? Después, autoinductancia y autoinductancia y circuitos RL, que es el transitorio, ¿no? Esto lo voy a cerrar directamente. ¿Alguna pregunta más que alguno te van a hacer? Mira, profe, yo tengo una duda, pero sobre la revisión de pares de medio 5. Dale. No, sí, que venció, estaba viendo y venció antes de que estuviera abierta la unidad. No, debe estar mal programado. Déjame que entonces la reprogramo y... Sí, sí. Ya ahora te la cambio y activo también la otra unidad que me pidieron ustedes y les cambio las fechas de esto para la revisión entre pares directamente. Buenísimo. Venga, Profe, ¿y gracias. mañana hacemos a esta misma hora? ¿Hacemos igual que hoy? A ver quiénes fueron los que votaron que no. Porque capaz que lo miran después, si es Villalba, no, Melanie, Evelyn e Ignacio. Ignacio, ¿pero viniste o no? ¿O estoy mirando mal yo? Sí, sí, estoy acá, pero bueno, prefería la tarde. Sí. Podríamos votar. Yo creería que va a salir exactamente igual, viste, la votación. O sea, pues si es así, yo por mí hacemos el mismo horario que hoy y así un rato de clases y traigo problema al final yo mañana directamente. Profe, la clase de mañana igual se va a grabar porque yo trabajo igual mañana, entonces no sé si voy a poder participar en ninguno de los dos horarios. Claro, sí, yo hoy también estoy trabajando, me estoy tomando así un rato porque ya había terminado todo, por lo menos la primera tanda de trabajo fuerte, y entonces dije, bueno, listo, chao, hacemos la clase, o sea, imaginé que así iba a ser mi día. Sí, obviamente, las clases quedan grabadas y las subimos directamente. Después las mirás vos y a lo sumo si tenés algunas preguntas específicas de, mm, de lo que haya pasado en la clase, me preguntás, Ornella, y lo miramos. Creo que era Ornella. Dale, O sea, gracias. Sí, sí, sí. bueno, si ninguno más tiene alguna pregunta, hacemos un parate. Yo ahora después les activo la actividad de revisión entre pares este, y directamente nos vemos mañana.
A lo sumo más. Yo tengo una duda Dale. Ah, Dale. con un cuestionario, el 5.1.8. 5.1.8. Dale. Sí, la primera es. Dale. Espera que lo leemos porque necesito previsualizar este cuestionario. Entonces, 5.1.8. Esta primera pregunta. Ah, mira, esto capaz que hasta podrían ver, porque quedaron. Ahora en los cuestionarios yo les había programado para que se vieran todos al mismo tiempo las preguntas, pero igual, pregunta, pueden ir para adelante y para atrás en las preguntas, ¿correcto? sí. Sí, sí, se puede. Listo, en eso me quedo tranquilo. Lo siguiente dice la pregunta. Una bobina de radio R, una cierta cantidad de 100 vueltas, se coloca a una altura H directamente debajo de un conductor recto y largo. La línea de alimentación, ¿sí? Sería un cable directamente, lleva una corriente máxima de 100 amperes, que se invierte la dirección cada 120 segundos. O sea, básicamente está hablando de que es una corriente alterna, por decirlo así. ¿No? 1/120, que es el periodo, te está hablando del periodo, o sea, la frecuencia de 60 Hz, si mal no recuerdo de esto. Tendría que hacer el cálculo, ¿no? No, perdón, la frecuencia es 120. Está ahí, es uno solo el periodo. Entonces, te dice... responda a las siguientes preguntas para estimar la FEM inducida en la bobina durante el tiempo que la corriente cambia de 100 amperes de 100 amperes en una dirección hasta 100 amperes en la dirección opuesta. Entonces dice, para estimar la FEM en la bobina debe estar en la orientación, y entonces te dice en qué orientación debería estar. ¿Pensaste algo en este caso? Máximo, algo así era el perfil, a ver. Mauricio. Perdón, disculpa, este escutito tu nombre no lo No, muestra. está bien, no pasa nada. Dale, Mauricio. No, lo que entendí es que como va variando el campo magnético, hay una FEM inducida, pero después no sé cómo hacer el gráfico, no me ubico. O sea, sé que el diferencial de superficie No, pero con bueno, lo normal. o sea, sí, es con el diferencial de superficie, pero para eso tenés que remontarte a tu unidad anterior de magnetoestática y entender cuál es la dirección del campo generado por esta línea de alimentación que vos tenés ahí arriba. Entonces, ¿te acordás de cómo es el campo magnético generado por una campo magnético? Vamos a buscarlo en inglés. Magnetic Field Wire. Entonces, cuando vos tenés un campo magnético generado por un cable, tienen estas direcciones. Son circunferencias concéntricas con el cable. Entonces, cuando vos aplicás este campo magnético, ¿sí? Siempre apoyás el pulgar con respecto al sentido de la corriente y después ahí ves cómo te quedaría la circulación de tu campo magnético. No te dice hacia dónde está la corriente, pero no la necesitas. Asumí cualquiera de los dos sentidos directamente. Yo voy a asumir este sentido que me parece, no sé, es el que asumí. Si yo lo miro, ¿sí? Este sentido, para este lado me quedarían los campos magnéticos salientes hacia afuera de la pantalla en el plano que nosotros tenemos descrito acá, ¿sí? Y de este lado me quedarían campos magnéticos entrantes, ¿sí? Campos magnéticos entrantes. Y entonces, cuando vos mirás el problema, ¿no? ¿Cuánto vale el flujo magnético en esta espira? En esta espira tenés que pensar que, yo lo dibujé así, es casi que está plana la espira, ¿no? O sea, si vos lo mirás, el diferencial de superficie de tu espira te quedaría hacia allá, ¿correcto? ¿Cuánto vale el flujo magnético? Mauricio. Ahí no sería. A ver, Eso es lo que tenés que pensar. O sea, si vos lo mirás, ¿sí?
En esta espira, recordá que tu ecuación del flujo magnético es un producto escalar, ¿sí? Del campo B, ¿sí? Por el diferencial de superficie. ¿Cómo se hace un producto escalar, este producto escalar? Sería los módulos y por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman estos dos vectores? Ahí sería 90 grados, o sea, no la atraviesan en esa parte. Claro. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 90 grados? Claro, ahí sería 0. 0. Así como pensamos este, tenés que pensar los otros tres también. Ah, claro, está bien. Sí, me había olvidado cómo plantear el campo magnético Del de la cable. recta del hilo. El cable infinito se considera cuando dice largo, ¿no? Sí, sí, claramente. Sí, es un cable infinito. Dale, genial, gracias. De nada. No, digo, no, resuelvo este, pero el resto lo pensás vos, así ya, así lo podés hacer bien, ¿no? Y pensás. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que haya quedado inconcluso? Bueno, los dejo. Nos vemos mañana en la misma hora también para hacer algunos ejercicios de final y les activo ahí esa actividad de revisión entre pares que me avisó ahí Genaro y activo también ya el resto de las unidades que me pidió Ariana directamente. Las pongo con las fechas así finales ya y después ustedes van manejando los tiempos como quieran. Dale, gracias, profe. De nada, chicos. Perfecto, profe, gracias. Nos Nos vemos vemos. Hasta mañana. Gracias, Chau, profe. chau. Nos vemos. Chao, Genaro. O sea, hasta luego. Chao, Mauricio. Chao, hasta luego.